gente, bienvenidos al último video de la guía práctica 2. En este video tenemos que resolver o abordar dos ejercicios de la guía utilizando el software R. Bien, el primer ejercicio que nos quedó pendiente es el 1.2, ¿sí? 1.2 que lo tenemos también en el script, ¿sí? de la parte de R. Luego el ejercicio 1.1 tenemos el 1.2. Básicamente nos plantea un código de R que la idea acá es entender algunas propiedades de lo que es la esperanza de una variable y qué propiedades tiene, o sea, que se le pueden aplicar, y además entender la estructura, cómo afecta la estructura sobre la cual está construida una variable i en este caso. En este caso vemos que la variable i tiene una constante igual a 3 más otra constante igual a a, multiplicada esta constante por una variable. Esto es básicamente una variable para el R. El R genera una variable normal, ¿sí? O realizaciones aleatorias de una variable normal. En este caso 100 realizaciones. Esto podría ser distinto, ¿no? Esto es un ejemplo, pero podría ser 10, 500, 1000, las que ustedes quieran, ¿sí? Pero lo que importa es que eso es una variable normal y que se distribuye normal o gaussiana con media 0 y varianza 1, porque al no especificarlo el R, recordemos, asigna o supone una normal estándar, ¿sí? Con media 0 y varianza 1. Y además la variable i también suma otro componente que es aleatorio, que está compuesto por otra constante b multiplicada por otra variable normal, pero en este caso con media 1, ¿sí? Min igual a 1, y no le ponemos SD, o sea, desvío estándar, por lo tanto supone que tiene varianza 1 y desvío estándar 1, ¿sí? Bien, entonces vemos que i está compuesta por una constante sola más dos términos que varían, que le damos la volatilidad. La volatilidad ahí le dan estos dos términos, que están ponderados por estas constantes a y b. Son dos términos que son normales, ¿sí? Con media 0 y media 1. Bueno, la idea es un poco, este ejercicio es el típico ejercicio que es para pensar un poco, ¿sí? Pensar bien lo que se les pregunta y ver todas las posibilidades que implica la respuesta correcta o completa, ¿sí? Porque pueden haber respuestas correctas pero incompletas. ¿Por qué? Porque acá les dice el punto, el ítem A les dice para qué valores, o valor o valores, ¿no? Acá puede ser un valor o varios de A y B. La media de la variable i es igual a 3, ¿sí? Bien, entonces esto es un poco, está hecho en R, pero luego lo pueden probar en R, pero bueno, es un ejercicio más bien con lápiz y papel se puede hacer, ¿sí? Con las propiedades de la media, que lo vamos a repasar en este código. Fíjense que la media de i es igual a 3, tiene que ser igual a 3. Entonces, acá ya vemos que la constante, ¿sí? que estructura i o que define i es igual a 3. Por lo tanto, al ser una constante, al tomar esperanza de este lado, que es lo que nos dice el ítem A, media de i, al tomarle la media o la esperanza de este lado, lo estamos tomando de este lado también. Y vemos que si tomamos la esperanza en esta suma, nos queda esperanza, la suma de las esperanzas, ¿no? Y la esperanza, el primer término que va a ser esperanza de 3, ya es 3, ya es la media. O sea que ahí nos deberíamos quedar con ese valor, porque no hay forma de eliminarlo tampoco, ¿no? Al haber definido esto con media 0 y esto con media 1, ¿sí? Tomando esperanza, acá nos quedaría A por esperanza de esto es 0 más B por esperanza de esta otra variable que es 1. O sea que, sea lo que sea, que tenemos que pensar que sea lo que sea que el valor de A, ¿sí? La esperanza de este término es 0, sí o sí. Porque la constante sale fuera de la esperanza, me queda esperanza de
de este término que es 0, o sea que esto se anula en la esperanza. Y lo único que, o sea que esto acá no necesito hacer nada, por lo menos para que la esperanza de I sea 3, esto que ya está acá, esta parte por sí sola se anula al tomar esperanza y no me afecta este 3, que sería la esperanza hasta ahí. Ahora, ¿qué pasa con esta parte? Bueno, al tomarle, dijimos, la esperanza de una constante por una normal, me queda la constante por la esperanza, la normal, y esta esperanza es 1, ¿sí? O sea que acá hay un problema, porque nos quedaría 1 más 3 igual a la esperanza de I, nos tiene que quedar igual a 3, ¿sí? O sea, fíjense que el único valor compatible con lo que me pide es que B sea igual a 0, ¿está? Entonces, para la constante B, el único valor compatible es 0, pero para la constante A, ¿sí? Los valores compatibles son de menos infinito a más infinito, porque no hay ninguna restricción, porque esto va a tener siempre esperanza 0, la parte que varía, ¿no? La variable normal, el R norm. Bueno, esto es importante para que vaya interpretando esto como variables aleatorias y al hacer estas operaciones teóricas, ¿no? Dentro del código del R. Acá estamos suponiendo que esta es una realización de tamaño 100 de una población infinita de donde proviene la variable I, ¿sí? Básicamente es eso. Entonces, es cierto que la esperanza de esto es 0 y la esperanza de esto es 1. Ahora, obviamente en una muestra particular tamaño 100 no se va a cumplir eso exactamente, ¿sí? Ya vimos eso. Bueno, entonces la respuesta que les planteé acá es exactamente eso, ¿sí? Para B igual a 0, en el script I, A tomando cualquier número, es decir, de menos infinito a más infinito, cualquier número real, la media, se cumple que la media será 3, ¿sí? Así que acá está programado, ¿sí? A, B igual a 0 para que quede, ejecutamos y lo corremos. Fíjense que acá está con tamaño 1000, ¿sí? Acá lo puse como ejemplo, podrían poner 100, no importa, van a ver que con 100 por ahí, si lo corren muchas veces, no les va a dar exactamente 3 esto. Con 1000 sí me va a dar bastante parecido a 3, 3.013. A ustedes les dará distinto porque tenemos diferentes semillas. No fijamos la misma semilla de simulación. Entonces, estos RNOR simulan cosas distintas. Bien, pero esta es la respuesta correcta. Esta es simplemente una realización de tamaño 1000. Podrían hacerla de 100, de lo que quieran, ¿sí? Pueden hacer como en el enunciado, podrían ponerle 100 acá. Lo corro de vuelta y me va a dar otro número, ¿sí? 2,81. En este caso se dio que está un poco más alejado que del 3. Bueno, voy a volver al 1000, no hay problema. El punto B les dice para qué valores de A y B la media de I será igual a 4. Bueno, esto es, acá ya me cambia la media, ¿sí? Pero el análisis que hicimos antes nos vale. Sabemos que la constante esta ya implica un componente igual a 3 en la media de I, ¿sí? Bien, luego también tenemos que esto toma el valor que tome A, la media de esta normal es 0 siempre, así que esto, el valor de A, el valor que tome A no me afecta la media, ¿sí? Pero sí sucede que este término sí depende del valor de B para que me afecte o no la media, ¿sí? Porque esta variable tiene media igual a 1. Y yo lo que quiero exactamente es que sumarle un 1 a este 3, es decir, que la esperanza de I ahora sea no 3, sino 4. Entonces la esperanza de I va a ser esperanza de 3 igual a 3. Esperanza de este término igual a 0 más la esperanza de este término que me tiene que dar un 1 para que 3 más 1 sea 4. Entonces esto, bueno, ya saben, si esto tiene esperanza 1, ¿sí? Obviamente para que todo me quede 1 tengo que multiplicar por B igual a 1. ¿Está? Está bueno para que vean que hay componentes de una variable que afectan solo la volatilidad. Este componente afecta cuán variable sea I, sobre todo si es, bueno,
también depende si es independiente o no de esta normal como ahora está, ¿sí? Pero este otro componente sí me afecta tanto la volatilidad de I como la media, ¿sí? La media. Es interesante que se den cuenta de todos esos detalles, ¿sí? Un componente que afecta solo volatilidad y otro que afecta la media. O sea, y eso depende de B. Y de la media igual a 1. En este caso, que B decimos que es 1 por la esperanza de esto que es 1, me queda 1 por 1, 1, más 3 igual a 4, ¿sí? La esperanza. Eso es lo que les dice acá. Si A toma, en el script, si A toma cualquier valor, ¿sí? Que sabemos que no afecta a la media, y B igual a 1, entonces se cumple que la esperanza ahí sea 4. Acá lo hacemos, por ejemplo, B toma valor 1 y A toma 2. Recuerden, el A que tomamos acá es arbitrario, ¿no? Pueden poner cualquier valor, no hay ningún problema. Pero obviamente como estamos trabajando, esto está bueno porque si estamos trabajando una muestra, 100 o 1000 acá, ¿sí? Este término va a ser parecido a 0 su esperanza, pero no va a ser exactamente 0 porque no estamos trabajando con la población. Entonces, mientras más grande ponga el número de A, más error me va a meter este término, ¿sí? A la correcta esperanza que estamos esperando sobre I, ¿se entiende? O sea, a ver, de vuelta, como estos términos, ¿sí? Que estamos usando son una muestra o una realización finita de una población infinita, su propiedad que es en la población, que es su media igual a 0, en la muestra finita no va a ser exactamente igual a 0. Por lo tanto, si yo pongo un número, va a ser cercano a 0, ¿no? Pero por ejemplo, 0,001 va a ser la media de este R-norm. Pero si yo acá pongo un valor de A de 1.000.000, va a ser 1.000.000 por 0,001, va a ser un número grande igual, ¿sí? Que me va a perturbar la esperanza de I. O sea que en una muestra, sí este término me puede afectar y bastante, si es muy, muy grande o muy, muy chico, la esperanza de I aproximada que estamos haciendo acá, ¿no? Obviamente tendría que tener una muestra muy, muy, muy grande de R-norm para que esto sea prácticamente 0 en su esperanza, en su promedio. Cosita que ustedes pueden jugar, fíjense, pero por eso pongo igual a 2 y no un número muy grande, ¿no? Bueno, un 2 está bien. Sea lo que me salga acá cercano a 0, ya va a ser que todo este término multiplicado por 2, o sea, esa media multiplicada por 2 va a ser un número chiquito. Bien, entonces, y B, como dijimos, tiene que ser igual a 1, y A, por ejemplo, igual a 2, 3, o negativo puede ser, no hay problema. Otra cosa, fíjense que los R-norm, este sobre todo, tiene media 0, así que toma valores positivos y negativos, ¿sí? Y este también toma valores negativos, por más que su media sea 1 positivo, porque la normal estándar, con una volatilidad, digamos, volatilidad de error estándar igual a 1, se mueve más o menos entre 3 unidades para izquierda y derecha de su media, o sea que si está centrado en 1, voy a tener valores negativos también, hasta el -2 quizás, ¿sí? Hagan la prueba si quieren. Es una aclaración, pero a lo que vamos ahora es probar que realmente con esos valores aproxime a 4 la realización. Perdón, no corrí, me da 3 porque no corrí B igual a 1. Ahora si corro A, B, sobre todo B igual a 1, corro de vuelta y vemos la media de I. 409, ¿sí? Como ven, es una aproximación. A esto me refería. Esta partecita que es el error, digamos, es porque yo estoy usando una muestra, una realización finita de una población infinita que tiene media 0. Por eso les decía, si ponen A, vamos a hacer la prueba. Si yo pongo A igual a 20.000 acá, 20.000, ¿sí? Y ejecuto de vuelta. ¿Ven? Me da 532 esto, ¿sí? Me da 532. ¿Se dan cuenta? Porque, ¿qué pasa? Este R-norm que salió habrá... Fíjense si yo ejecuto de vuelta esto. O sea, estoy usando diferentes semillas, ¿no? Pero a lo que voy es que ustedes, perdón, si ejecutan, voy a copiar ese R-norm acá
y voy a poner min desde un rnorm de tamaño 1000, fíjense que es cercano a 0, pero no es 0. Entonces, si yo multiplico esto por 20.000, ¿sí? O por 50.000 o 100.000, me da un número grande, no 0. Por eso me da esa media anterior de 500 y pico. ¿Se entiende? Bueno, pero la ilustración con estos números chiquitos, racionales, está bien. Lo importante es que sepan esto, los valores que puede tener A y B. Y el último ítem C es más interesante porque nos pide, además de la media, ¿sí? Para qué valores de A y B, la media de I es igual a 3, que ya lo habíamos visto, pero les pide que la varianza de I es igual a 2. Bueno, acá está interesante porque nos pide la misma media de antes, lo cual nos limita ya los valores, por lo menos nos limita que B sea igual a 0, así como el ítem A. El ítem A, B tiene que ser igual a 0 para que la esperanza de I sea igual a 3. Y este puede tomar cualquier valor. Pero ahora, no sé si puede tomar cualquier valor A. B va a tener que seguir siendo igual a 0. Ahora, nos pide que la varianza de I, ¿sí?, sea igual a 2. Si yo dejo librado a cualquier valor esto, me va a afectar la varianza. O sea, voy a tener varianza distinta. Esto tiene varianza 1, ¿sí? Es decir, que si yo pongo que A tenga valor 10, es lo mismo que si pongo que tiene valor 2, ¿sí? Por lo tanto tengo que ahora ver qué valor tiene que tomar A. Bien. Entonces tenemos que, por ahora, como estoy obligado a que este término sea 0, que B sea 0, esto nos suma volatilidad. O sea que toda la volatilidad la suma este término. La variabilidad alrededor de 3, ¿no? Y esa volatilidad tiene que ser 2. Bueno, pero ustedes saben que al tomar varianza a una variable I, si toman varianza de este lado y toman varianza de este lado, obviamente tienen varianza a una constante, 0. Y acá les queda varianza de A por una normal, estándar, y acá más una varianza de una constante por una normal, con media 1 y varianza 1. ¿Sí? Como las dos variables están creadas en forma separada, con un rnorm, son independientes. Eso es importante que sepan. Cuando en el R tienen dos variables creadas por rnorm, sin meter información de la primera en la segunda que crean de alguna manera, son independientes. ¿Sí? Después ya vimos cómo crear dependencia, pero en este caso no están relacionadas. No meto nada de acá, no creo un objeto con esto y lo meto acá de alguna forma. ¿Sí? O sea que son independientes. Es decir, que la varianza de esta suma ponderada es igual a la suma de las varianzas. Ponderadas digo por A y B, ¿no? O sea que, y dijimos que B es igual a 0, entonces me queda 0, o me queda B por varianza de esto, pero como B es 0, me queda 0. O sea que esto no suma variabilidad. Me quedaría solo la varianza de esto. Entonces la varianza de esto es igual, acuérdense, la varianza de una constante por la variable es la constante al cuadrado por la varianza de la variable normal, ¿sí? Entonces me queda A al cuadrado por la varianza de esta normal estándar. La varianza de la normal estándar es igual a 1. O sea, ¿qué valor tiene que tener A para que A elevado al cuadrado por 1 sea 2? ¿Se entiende? A elevado al cuadrado sea 2. O sea, para que la varianza sea 2. ¿Sí? Tienen que buscar qué valor tiene que tener A para que multiplicado por una normal, por una varianza, un error estándar de 1, ¿sí? les quede una volatilidad de 2. ¿Sí? Perdón, ¿qué valor tiene que estar A? Pero A, ojo, acuérdense que A tiene que estar elevado, está para cuando tomar la varianza elevada al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si ponemos A igual a 1, me queda, la varianza de esto, acuérdense, es 1. Esto es 1 multiplicado por A al cuadrado. Entonces, ¿qué valor tiene que tener A para que todo este producto me quede igual a 2? Esto es, acá me quedaría varianza de esto igual a 1
por a al cuadrado. ¿Está? Bueno, evidentemente, para que todo esto sea igual a 2, ¿sí? Acá me tiene que dar algo que sea igual a 2, ¿está? Pero tiene que estar elevado al cuadrado. Fíjense que si tengo que pensar en qué valor le pongo a, fíjense, tienen que tener en cuenta eso. Acá tienen en la solución que tomando la raíz, que digamos que a sea la raíz cuadrada de 2, al elevarlo al cuadrado me va a quedar 2. Entonces va a ser 2 por varianza de esto. ¿Se entiende? Esa es la solución. Es un poco complicada porque tienen que darse cuenta de eso, que solamente tomándole raíz cuadrada al 2, ¿sí? Luego, y ese valor igual a A, va a pasar que cuando eleven al cuadrado a A, me va a quedar el 2 multiplicado por la varianza de esto. Por propiedad de la varianza de que me queda la constante al cuadrado, ¿no? Bueno, eso es lo que le dice acá. Para b igual a 0, como dijimos, anulo ese segundo término. Y para a igual a la raíz cuadrada de 2, ¿sí? Se cumple lo que nos pide. Acá hacemos un ejemplo. B igual a 0 y a es igual a square root sqrt de 2. Corremos. Bueno, acá lo corrí para... Se ve que quedó así de cuando hice la prueba en la clase del año pasado. Le puse 1.000.000, ¿sí? Para que me dé me dé bastante bien. Vamos a aproximar la población. Tiramos esto y me da 2,99 y la varianza me da 1,99, o sea 2. ¿Ven? Supongo que le habrá puesto así porque la varianza quizás sea más difícil de aproximar. A ver, vamos a ponerle con 1000 nomás, a ver el error que cometemos. Lo probamos con 1000. Da igual, el 3, da bien, da bien. 3.07 y 2 también. En mi caso, en mi semilla, aproximó bastante bien. Era sé que hice la prueba con muchos datos para ver qué aproximaba mejor. Pero bueno, esto es muestras repetidas, va a ir cambiando también. Bueno, entonces espero que esto haya servido para eso, para guiar cómo tienen que ir pensando, aplicando las propiedades y de cada cosa, viendo la estructura, qué cosa afecta la esperanza de una variable, qué otra cosa afecta la varianza de la variable, ¿sí? Bueno. Bien. El ejercicio 1.3, el segundo ejercicio, plantea un proceso generador de datos, ¿sí? Un DGP. Yo le digo DGP, o sea, DGP al proceso generador de datos, porque viene del inglés que es Data Generating Process. Entonces, bueno, queda DGP más cómodo que PGD o algo así, proceso generador de datos, ¿no? Bueno, este es el proceso generador de datos, como le dice acá. ¿Qué quiere decir eso? Que es básicamente un código que genera datos en función de leyes de comportamiento de las variables, ¿sí? Una constante más un parámetro, una componente de volatilidad, ¿sí? Estaba bueno, en el ejercicio anterior, perdón, en el ejercicio previo, estaba bueno que vean que este componente solo afecta a la varianza. ¿Por qué? Porque al tener la media de la variable igual a 0, no me afecta la media, como dijimos. O sea que lo único que juega es afectando la media, ¿sí? Eso vamos a ver algo parecido ahora en este ejercicio 1.3. Este ejercicio está pensado para ver cómo se modela, cómo modelamos un proceso generador de datos que tenga tanto una dependencia en media como una dependencia en varianza. La idea es que una variable, en este caso la variable y, sea dependiente de una variable x, como acá está expresado, ¿no? Una variable x, pero que a su vez no solo su esperanza, la esperanza de y, varíe con x, es decir, que la esperanza condicionada de y a x, es decir, esperanza de y condicionada a x, dependa de los valores de x, que es lo que vimos en esperanza condicionada,
sino que también la varianza de y dependa de x, es decir, la varianza de y condicionando o condicionada a x sea una función de x, ¿sí? Bueno, eso lo vemos en este proceso generador. ¿Ven? Tenemos el tamaño muestral, la semilla, con esto es genérico, pero acá, bueno, esto también, x la simulo como una constante igual a 5 más una normal con media 0 y varianza 2, ¿sí? Hasta acá no hay nada raro. Lo interesante es el término de u, que va a ser el término de error que le vamos a agregar a i, ¿sí? Porque fíjense, antes que nada, i es una constante más una parte lineal que depende de x, o sea, una parte que depende de x linealmente, una constante 2 por x, y una parte que no depende de x, ¿sí? No depende de x en la media, ¿está? Porque fíjense cómo está creada u como una normal, rnorm, por media 0 y varianza 2, multiplicada por la variable x que creé antes, por la variable x elevada a la 1.5. O sea, esto pareciera que u va a variar con la x, pero en realidad la esperanza de u no cambia con x, ¿sí? La esperanza de u, repito, no cambia con x. Lo que cambia es la volatilidad de u. Es parecido al punto anterior, ¿sí? Fíjense que al tener esta variable esperanza 0, ¿sí? Entonces yo promedio u y esto siempre me va a dar 0. ¿Por qué básicamente? Porque este rnorm es independiente de esta x, que la generé acá con este rnorm, ¿sí? Entonces, este rnorm de acá arriba de la x genera algo independiente, perdón, genera realizaciones independientes respecto de este, ¿sí? Entonces, como son dos variables normales independientes, ¿sí? Entonces la x resultante del rnorm de acá arriba es independiente de este rnorm, por lo tanto, si yo tomo esperanza de dos variables independientes es igual al producto de las esperanzas, ¿sí? Se pueden separar, no van a estar relacionadas. Entonces, como esta tiene media 0, esto va a ser automáticamente 0, ¿está? Entonces, los valores de x no me van a afectar la esperanza de u, porque independientemente del valor de x, esto va a tener siempre esperanza 0, ¿sí? Por lo tanto, eso hace que al sumar este término de u acá abajo, ¿sí? Lo único que mueva la esperanza de i va a ser esta parte. O sea, que lo único que va a hacer que la esperanza de i se mueva con la x va a ser esta parte, pero no esta parte, ¿sí? Básicamente por eso, porque la esperanza de u no se mueve con x, ¿está? Entonces, esta parte, por más que tiene una x, este u tiene una x adentro, acá, ¿sí? No me mueve la esperanza de u. Sí me mueve otra cosa, que es la volatilidad de i, ¿sí? O sea, de x depende la volatilidad de u, claramente, porque este rnorm tiene varianza 4, porque tiene desvío estándar 2, varianza 4. Si yo multiplico por un número como es x a la 1,5, esto agranda la volatilidad, ¿está? A menos que x tome valores entre 0 y 1, entonces eso va a achicar la volatilidad, ¿sí? Obviamente, si es 0, algo, te achica cualquier número al multiplicar. Si es mayor a 1, perdón, 1, algo, o 2, o 3, 4, al multiplicarlo te agranda el número. Entonces, este término, en la medida que x sea mayor a 1, va a agrandar la volatilidad de u, ¿sí? Está bueno que eso lo piensen, lo entiendan, porque esa es la estructura del típico modelo que vamos a ver en econometría, si más adelante, si nos da el tiempo en esta materia de modelos de regresión, que plantean la dependencia entre dos variables, ¿sí? Entonces, pasando en limpio, y tiene que su esperanza depende de esta constante más este término, que depende de x. Esa va a ser la dependencia de su esperanza respecto
a X, o su esperanza condicionada a X. Y este término va a hacer que Y tenga su varianza dependiente de X, ¿sí? No solamente su varianza condicionada a X va a ser una función de X. ¿Está? Bueno. Entonces, para ilustrar bien y quede claro eso, vamos a graficar el diagrama de dispersión. El punto A les dice, graficando el diagrama de dispersión con la muestra esta del tamaño 1000 y esta semilla, ¿sí? Con la muestra generada, evalúe visualmente evalúe qué momentos de la distribución de Y son dependientes de los valores que tome X. Es lo que estuvimos diciendo, ¿no? La media y la varianza, eso es lo que queremos ver. Bueno, ven que es simplemente copiar el código del DCP, tal cual está en la guía, correrlo, ya generamos las 1000 realizaciones de Y y de X y de 1. Y graficamos con el plot, ¿sí? La X en el eje X de ordenadas, de abscisas, e Y en el eje de ordenadas. Perdón, voy a graficarlo en un gráfico aparte porque en el RStudio por ahí queda un poco chico, ¿no? Con el X11, acuérdense, lo corren antes y ahí tienen. Ven cómo en este gráfico se nota, lo que más se nota es como la variabilidad, la volatilidad de los valores de Y, ¿sí? En la parte, por ejemplo, entre 0 y 2 es muy chiquita. Ningún valor supera los 40 puntos, el valor 40, ¿sí? Ni los 10 que están por acá, ¿sí? Es más, por acá llegando antes de 2 justo llegan recién a 30. Pero si me voy a valores entre 6 y 8 de X, la volatilidad que tiene Y, ven, va de gente cercana a 0, incluso por debajo algún valor de 0, y otra que está por encima de 40, llegando a 60. Y si sigo para allá, encuentro valores más altos, ¿sí? Realmente la dispersión que tiene Y para valores altos de X es más grande que para valores pequeños de X. Esto es lo que le da la estructura del error U, ¿sí? Lo que produce ese efecto sobre la varianza es esta estructura de U que depende de la potencia 1,5 de X. Es lo que le da esa forma de embudo. Si prueben con X al cuadrado, también les da cosas parecidas, ¿sí? Cualquier función de X que pongan acá, un polinomio pueden poner, les va a dar también variabilidad cambiante en Y. Cuando pongan U generando Y. Mira, acá U está ponderado por 0,5 para atenuar el efecto de U, ¿sí? Por eso es, para multiplicar por 0,5 se reduce la mitad el efecto de U, o sea, la volatilidad que genera U. O si no, sería incluso peor, ¿sí? La volatilidad que habría. El gráfico quedaría más feo. Yo le puse esto para más o menos que quede un gráfico apreciable. Lo que no se alcanza a ver mucho es la dependencia en X. Aunque si lo ven bien de vuelta al gráfico, se ve que aproximadamente hay una línea recta que va subiendo de a poquito. Lo que pasa es que cada incremento, por ejemplo, de 0 a 1, aumenta la pendiente, aumenta el valor de Y en promedio, la media de Y en 2. Claro, esta escala, que es de 0 a 120, cada aumento de a 2 no se ve. O sea, al aumentar de 0 a 4, es más o menos 4 por 2, 8. O sea que de acá, de 0 a 4, aumentó 8 puntos Y. ¿Sí? Es decir, se movía muy poco en esta escala, no se ve mucho. Pero en realidad
esto tiene una pendiente positiva. Hagan la siguiente prueba, por ejemplo. Pónganle, en vez de 2, pónganle 7. 7 al coeficiente de x. En ese caso, corran todo de vuelta y hagan de vuelta el plot. Ahí se ve mejor, ¿no? Ahí se ve mejor que sigue habiendo una volatilidad que aumenta con x, ¿sí? Y ahora sí se ve que hay una tendencia en la media de y, en el valor medio de y, en subir con x. ¿Ven? Claramente esas son las dos cosas. Una cosa es la esperanza de y condicional a x, que es lo que hace que esto vaya aumentando en promedio, la relación en media, y otra cosa es la relación en variabilidad. Es decir, la varianza de y condicionada a x también depende de x, o sea, va aumentando la variabilidad cuando aumentan los valores de x. Es esperanza condicionada a una cosa y varianza condicionada a otra cosa. ¿Está? Bueno, pueden jugar incluso con valores más grandes de acá, en vez de 7 pueden poner otra cosa para que vea realmente que tiene un efecto grande. Se puede jugar con eso. Bien. Acá les explico un poco, ¿no? Vemos a simple vista que la varianza de y no es constante. Es una función creciente en x. ¿Sí? Y sabemos que el DGP de la variable y depende de x por construcción. Acá les quiere decir que, bueno, si bien no se ve mucho cuando x tiene pendiente 2, no se ve mucho el efecto, sabemos que por construcción sí depende de x, ¿no? Pero acá les dice no es fácil observar, entonces pusimos 7 acá para que se observe mejor. Bueno, acá habría un poquito de teoría acá, porque acá tienen la teoría lo que es la esperanza condicionada, ¿no? La esperanza condicionada, que es lo que estamos viendo, como el valor esperado, o en la muestra sería el promedio de la variable y, es una función de x. O sea, al condicionar por diferentes valores de x, puedo tener diferentes esperanzas, ¿sí? O sea que cuando x vale un número concreto, la esperanza de y es un número también, una constante fija. Pero al cambiar el valor de x, esa constante cambia, ¿sí? Para cada valor de x, esa constante es distinta. Entonces termina siendo que la esperanza condicionada es una función de x, ¿sí? Que es lo que vemos en nuestro caso, una función lineal, una línea recta. Y lo mismo tienen para la varianza condicionada, ¿no? En donde la varianza de la variable y condicionada a un único valor de x es un número. Pero cuando voy variando la x, ese número va cambiando. En definitiva, entonces la varianza de y condicionada a x es función de x, de los valores que tome x, ¿no? Bueno, acá están buenas las propiedades estas de la esperanza que estaba mirando. Está interesante que vean esta propiedad que la anteúltima, que si no me equivoco es de esperanzas iteradas, ¿no? Porque itero varias veces la esperanza. Bueno, en realidad no es esperanza iterada exactamente esto. Esto te dice que esto está bueno porque en econometría se hace muchas veces el supuesto de que la esperanza de lo que queda, fíjense, lo que queda de restarle a y su esperanza, ¿sí? Supónganse que esto no está condicionado a 0, a x, perdón. Acá no está x y acá no está x. Es esperanza de y menos esperanza de y, ¿sí? Y todo eso, perdón, esperanza de y menos esperanza de y, exacto. O sea, le resto ahí su esperanza y después tomo esperanza. Eso es 0. Eso siempre es 0. ¿Por qué? Por construcción, el valor esperado es el valor que hace 0 los desvíos de la variable respecto a ese valor, ¿sí? O sea, esta esperanza de y va a ser el número que haga que yo tome todos los desvíos de y respecto a ese número y promedie eso 0, o sume 0, suma 0, por lo tanto promedia 0, ¿está? Bueno, lo mismo se cumple con la esperanza condicionada, ¿sí? Tomando esperanza, o sea, ahí
le resto su esperanza condicionada y esas diferencias las vuelvo a promediar en forma condicionada o tomar la esperanza en forma condicionada y me da 0. No es un supuesto, ¿sí? Es un hecho matemático por definición de esperanza, ¿sí? Eso es interesante porque mucha gente en econometría hacemos como, entre comillas, el supuesto de esperanza del error de un modelo, que sería esta parte, digamos, que estamos viendo acá. Este U que está acá, este U tiene esperanza 0, que de hecho esto lo cumple porque esta es una normal con media 0. Entonces mucha gente cree que suponer eso es una locura, es un supuesto, puede ser arbitrario, pero no, porque estamos modelando la esperanza. Para que la esperanza de U sea 0 quiere decir que en la esperanza de I esto no afecta. ¿Está? ¿Qué quiere decir entonces eso? Que esto que está acá, adelante, que no es U, es ni más ni menos que la esperanza de I condicional a X, que es lo que estamos haciendo acá. Acá se dan cuenta que la parte de I que depende de X es la esperanza de I condicionada a X, es esta parte, la línea recta que hace crecer X. Y esta parte no. ¿Se entiende? Y esta parte tiene esperanza 0. ¿Por qué tiene esperanza 0? Por definición. Porque si esto es la esperanza, si yo ahí le resto esta parte, ¿sí? Lo que me queda, que es la diferencia, tiene esperanza 0, porque su suma es igual a 0. ¿Sí? Esta propiedad, ni más ni menos, es una propiedad matemática, no es un supuesto. ¿Se entiende? Bueno, piensen eso. Piénsenlo porque nos vamos a cansar de aplicarlo en econometría y quizás más adelante en la última parte de esta materia veamos regresión simple, si nos da el tiempo. Bueno, siguiendo con el ejercicio, dice, el punto B, obtenga la ecuación para la esperanza de I condicional a X en la población. Grafíquela conjuntamente con el diagrama de dispersión utilizado. Bueno, para eso tenemos que usar exactamente esto que estamos discutiendo. ¿Cuál es la esperanza de I condicional a X? ¿Sí? Recién dijimos, es igual a 20 más 2 por X. Es tomar la esperanza condicionada de este lado I y de este otro lado. La esperanza condicionada entra dentro de la suma y me queda esperanza de 20 igual a 20, la constante. Esperanza de 2 por X condicionada a X es 2 por X, porque a X se le trata como constante, al estar condicionando por X la esperanza, ¿no? Y esperanza de esto condicionado a X, ya dijimos, U es 0,5 una constante, es decir, que eso sale fuera de la esperanza. Y me queda esperanza de U condicional a X. Pero acá depende U de X, ¿sí? Pero esta esperanza, como somos dos variables independientes, esta normal de esta X son independientes. Entonces se multiplican las esperanzas y la esperanza de esto es 0. Por lo tanto, no importa lo que fuese la esperanza de esto, la esperanza de U es 0. Por lo tanto, la esperanza de este término es 0. O sea que lo único que afecta a la esperanza de I condicionada a X es esto. Perdón, dije algo mal. Es cierto que el hecho de independencia de esta con X hace que esto sea 0, pero en realidad en este caso estamos tomando esperanza, no esperanza de U común, esperanza de U condicional a X. Es decir, que si tomo a X como constante, esto me queda como una constante. Entonces esto, al meter esperanza de U condicional a X acá y meterla de este lado, me queda esperanza, como X se trata como constante, me queda como una constante. ¿Sí? Sale fuera de la esperanza. Entonces me queda solamente esperanza de esta variable que es 0. ¿Está? Entonces, más fácil todavía, cuando condiciono por X en la esperanza, este término, este U, la esperanza de U, digo, condicional a X es 0. ¿Está? Bien. Bueno, vamos a entonces graficar eso, ¿sí? La esperanza y condicional a X, que es lo que nos pide este punto B, junto con el diagrama de dispersión, o sea, entre X e Y, o Y y X. Bueno, eso en el punto B, entonces, construimos, como hicimos en el ejercicio 1, creo, de esta parte, le llamo esperanza de I.X para que sea la esperanza de I condicionada a X. Es la parte de I que depende linealmente de X, 20 más 2X.
Y ahora puedo hacer el plot de x por y, que sería el diagrama de dispersión. Bueno, lo hago acá esta vez. Y con un comando points le puedo dibujar la esperanza condicionada, ¿sí? Para cada valor de x tengo el valor correspondiente de la esperanza de y, dado el valor de x. Cada valor de x. Epa, eso me salió mal. Esperen un poquito. Ah, perdón. ¿Se acuerdan? ¿Se dan cuenta por qué me salió mal este gráfico? La pendiente de esta nube es 7 y la pendiente de este rosa que vamos a ver acá es 2, como está acá, ¿no? ¿Por qué? Porque me había quedado generada la muestra con pendiente 7 en X. ¿Recuerdan? Así que voy a generar de vuelta con pendiente 2 y voy a hacer de vuelta el gráfico. Solamente el gráfico, no hace falta correr la esperanza de y dado X, porque eso, ahora sí. ¿Ven? Es la misma recta de esperanza condicionada, pero con pendiente 2. Pueden hacerlo con pendiente 7 también, si quieren. Pueden ponerle 7 acá y listo, y generar los datos con pendiente 7, para que se note mejor. Pero acá sí se nota que esta es una línea recta con pendiente positiva, leve pero positiva, ¿sí? Vamos, les voy a agregar acá, perdón, voy a poner el X para abrir la ventana aparte. Ahí está. Ahí se ve bien. Como una cosa es el valor esperado, promedio, de la variable que va por el centro de la dispersión de puntos, ¿no? Porque va por el centro porque es la medida de tendencia central. Y lo que está alrededor de la recta, que es la parte que depende de U, ¿sí? Y de X en su volatilidad, sería la parte de la volatilidad, la varianza de Y condicionada a X. ¿Está? Bueno, esa parte es la que pide el siguiente punto. El ítem C. Obtenga la varianza de Y condicional a X en la población, ¿sí? Es decir, la función que igual que esta, la que gobierna en la población el proceso generador de datos, esta, con la que generamos. Esta para la esperanza condicionada y esta para la varianza condicionada, ¿sí? Bien. Miren una cosa, ¿por qué la esperanza... la esperanza sí depende de esto, ¿sí? Porque la esperanza condicionada, ¿no? La esperanza condicionada de esta parte es 0, entonces la esperanza condicional depende de esto. Ahora, ¿por qué la varianza condicionada no depende de esto? Háganse esa pregunta, solo de esto, ¿sí? Básicamente porque al estar condicionado por X, al estar condicionado por X, 2 por X, ¿sí? Si le tomo varianza de 2 por X condicional a X, eso es 0, ¿sí? Porque trato X como constante, ¿se entiende? Entonces, la varianza de una variable X, por ejemplo, no importa que esté multiplicada por 2, porque está multiplicada por 1, entonces, la varianza de X condicional a X es 0, ¿sí? Eso es teoría. Ahora, ¿por qué esto sí varía cuando tomo varianza condicionada a X? Y porque tiene, además de X, que se toma como constante, tiene otro componente, que no depende de X, ¿sí? Que es independiente, ¿está? Entonces me queda la varianza de esto, ¿sí? Condicionada a X multiplicado por esta parte, ¿sí? Que es, digamos, la varianza de esto, pero se toma como constante. Eso me quedaría esta parte elevada al cuadrado, ¿sí? Por varianza de esto, ¿está? Pues varianza de esto condicionado a X es, como está la X acá, se toma como constante. Entonces sería 0, pero como está... Si es solamente esta parte que tomamos varianza, sería 0. Pero como está multiplicando por algo, me queda la varianza de esto por esta parte al cuadrado, ¿sí? Bueno, eso es lo que tengo que tener en cuenta para hacer este punto. Que es igual que el anterior, pero nada más que hay que construir la varianza condicionada. Así como sabemos que la media con la esperanza condicionada es de esta parte, ahora hay que saber cómo es la varianza condicionada. Bueno, eso tiene un poquito más de complejidad. Fíjense, acá les da
Graficamos primero, acá les da la explicación. Varianza condicional en la población sería, ¿cuál sería la varianza en la población? La función de varianza. Bueno, lo que estábamos viendo. Al tomarle varianza de i condicional a x de un lado, lo tomamos del otro lado también, ¿no? 20 más 2 por x más u, ¿sí? Le tomamos varianza condicional. Ahora, de todo eso lo único que queda es varianza de 20 es igual a 0, varianza de 2 por x condicional a x igual a 0. Lo único que me queda es varianza de u condicional a x, que es esto, varianza de u condicional a x. Ahora, ese u que está ahí, ¿sí? Es igual a esto, a 0,5 por el u que yo generé acá arriba, el u este, y ese u era igual, a una normal R norm, que es esto, con media cero y esperanza 2, multiplicado por x elevado a la 1/5, ¿está? Entonces, aplicando varianza a esa expresión, que es lo que tengo acá, ¿bien? O sea, en realidad el 0,5 por u me queda, bueno, 0,5 al cuadrado fuera de la varianza. Luego, varianza del R nor, que es la parte que realmente varía, condicionada a x, que es la que queda con la varianza, por la parte de x que ya no varía, porque al condicionar por x se toma como constante, pero queda elevada al cuadrado, lo que decíamos. ¿Está? O sea, estamos aplicándole varianza condicionada a x a esta parte, siendo que u es igual a esto. Se me queda esta parte al cuadrado por varianza de esto, pero como eso estamos multiplicado por esto también, me queda también 0,5 al cuadrado. ¿Sí? Pues estamos tomando varianza acá abajo. Bien, es lo que está explicado ahí. Entonces, en definitiva, ¿a qué me queda igual la función de la varianza esta condicionada? Bueno, al elevar al cuadrado 0,5 me queda 0,25. Al elevar al cuadrado x a la 1/5 me queda x al cubo, ¿sí? Y la varianza de esta variable que está acá, ¿sí? Si la generé con un desvío estándar de 2, su varianza es 4, ¿sí? Entonces va el 4 ahí. Entonces me queda 0,5 por 4 por x al cubo. 0,5 por 4 es 1. O sea que en definitiva me queda x al cubo igual como la expresión de la varianza de y condicionada a x. Ven que no es tan directo como la esperanza, porque hay que aplicar esta formulita de la varianza condicionada y hay que elevar al cuadrado lo que fuese necesario. Y luego calculo y simplifico y me queda lo que me quede, ¿sí? De función. En este caso es x al cubo. Si yo hubiese puesto en vez de x a la 1/5 en el BGP, hubiese puesto x al cuadrado, acá sería x elevado al cuadrado, acá sería un 2 elevado al cuadrado, o sea que me quedaría 4, ¿sí? O sea, x me quedaría a la cuarta acá. ¿Está? Bien, bueno, corro eso y vemos el gráfico solo de y de x con su varianza condicionada, para tener una idea cómo es el gráfico de la varianza condicionada. Ahí tienen, ¿sí? Claramente no lineal. A medida que aumenta x, la volatilidad, la varianza de x sube. Esto es lo que me produce que vea cada vez mayor dispersión alrededor de la media condicionada, ¿sí? Claramente su varianza, la variabilidad sube, como esta función que está acá. ¿Está? Y el ítem también les pedía que grafiquen esa varianza condicionada conjuntamente con el diagrama de dispersión que le corresponda. Bueno, acá esta es otra cosa complicada de ver, pero que está buena para que ustedes formateen su cabeza con estadística, ¿no? O como un estadístico. Que es, bueno, ¿qué nube de puntos corresponde a esta función? O sea, lo que estoy queriendo decir es, si antes graficábamos la esperanza condicionada, esta que está acá en el ítem anterior, ¿no? La voy a hacer en un gráfico aparte. Si anteriormente hacíamos esto, es decir, la recta, que es la esperanza condicionada, con la nube de puntos que está ajustando esa recta,
La pregunta es, ¿qué nube de puntos ajusta esta recta? Claramente ajusta una nube de puntos que fue generada en la muestra, ¿sí? Bueno, bueno, acá está respondido, ¿sí? Pero lo que tienen que ver es, fíjense que estos valores son todos positivos, ¿sí? Son todos positivos. Lo que tienen acá ustedes, lo que tenían, voy a correr de vuelta esto para que me quede, no sé para qué cerré, acá. Lo que tenían acá, a derecha, arriba y abajo de esta recta son los errores U. Los errores U que van aumentando su volatilidad a medida que X crece, porque dependen positivamente de X, ¿sí? Bueno, ahora, fíjense que esto crece para arriba y para abajo. Estos errores son positivos y negativos, ¿sí? Ustedes tienen que acordarse a qué es igual, a cómo se escribe la función de una varianza. La varianza de, de una variable, por ejemplo, con media cero. Acuérdense que U tiene media cero. Entonces, ¿cómo sería la varianza de una variable U que tiene media cero? Porque eso es lo que hice acá con esta curva, es graficar la varianza de una variable, en este caso I, pero que fíjense que de I, ¿qué es lo que hace variar I? ¿Qué es lo que hace variar I una vez que dejo fijo X? ¿Qué hace variar I una vez que esta parte queda fija? U. Lo único que varía es U. Es decir que si tomo varianza de I condicionada a X, esa varianza es igual a la varianza de U condicionada a X. ¿Sí? Porque dejé X fija. Entonces, mirando la varianza de U, ya está. Entonces, ¿qué puntos ajusto esto? Estos son valores positivos y negativos, ¿sí? Pero ¿cómo calculaba la varianza de I, que es lo mismo que la varianza de U condicionada a X? Acuérdense que eso se hacía, lo voy a poner acá abajo, eso se hacía, sería esperanza de U condicionada, perdón, varianza, mejor dicho. La varianza de U condicionada a X es igual que decir esto es lo mismo que decir varianza de I condicionada a X, ¿sí? Es lo mismo. O sea, dijimos, una vez que condiciono por X, ¿qué hace variar U? ¿Qué hace que I varíe? U, nada más, no hay otra cosa. Por eso es lo mismo. Ahora, ¿cómo se escribe en términos de esperanza esto? ¿Esperanza de qué? Esperanza de la variable U menos su media, que es esperanza de U, ¿sí? Condicionada a X. Perdón, esto es todo esto al cuadrado, ¿sí? Vamos a poner así. Esto elevado, no me va a salir ahora. Elevado, acá, así, el sombrerito. Acá está, a ver, me voy a colocar acá, eso va ahí. Ahí está, elevado al cuadrado, ¿sí? Ahí está. ¿Ven qué es? Esta es la formulita de la varianza. La variable menos su media elevada al cuadrado, le tomo esperanza condicionada, ¿sí? Como la esperanza de U es 0, puedo quitar eso, ¿sí? Esto me queda igual a todo esto. Bueno, más fácil. Me queda esperanza de U elevada al cuadrado, ¿sí? Y ya está, condicional a X. Ya está, más fácil. ¿Está? ¿Ven? Ya está, listo. Eso les da la pista, aplicando la formulita lógica, de qué cosa es lo que está haciendo variar a I condicionada a X, que es U, le da la pista de cómo generar los puntos que van en el diagrama de dispersión de esta recta, ¿sí? La esperanza es esta. O sea, esta esperanza de U dado X es ni más ni menos que esta curva.
¿está? Porque es el valor promedio. ¿El valor promedio de quién? ¿Cómo hago los puntos alrededor de esa línea? Si esta es la esperanza, pasa por el centro de unos puntos. ¿Qué puntos? Los que están adentro de la esperanza, la variable a la cual estoy tomando la esperanza. ¿Cuál es? Los u al cuadrado. Los u al cuadrado es la parte de y que no depende de x, que la hace variar, ¿sí? Elevada al cuadrado. Que es exactamente lo que está graficando este points que está acá para meter en este gráfico alrededor de esta curva los puntos. Los u que yo generé con mi muestra elevados al cuadrado. O sea, x contra sus correspondientes u. Si corren eso, ahí tienen los puntos. Esos son los puntos a los que esta recta negra está ajustando. Son los u al cuadrado. Para verlo tienen este desarrollo, ¿sí? La varianza y condicionada a x es igual a la varianza u condicionada a x, ¿sí? Que es lo que hace variar y cuando x queda constante, que aplicando la formulita me da esto, que la esperanza de u al cuadrado dado x es la varianza, es decir, esta línea recta, esta línea curva, negra, ¿sí? Pero ¿cuál es la variable a la que esta línea recta está promediando? ¿Qué variable? U al cuadrado. Entonces los puntos relevantes que ajusta esta curva son los u elevados al cuadrado. Es lo que grafico acá, los puntos celestes, que sería el diagrama de dispersión, el cual es ajustado por esta curva. ¿Está? Entiendo que esto no es fácil verlo. O sea, es fácil cuando te lo explican, ¿no? Así viendo, aún así por ahí puede ser difícil. Pero les digo, esto piénsenlo y repiénsenlo, porque es clave entender estos conceptos de esperanza condicionada, varianza condicionada. No solamente en econometría vamos a ver que esto depende de x, sino va a depender de otras, muchas x, ¿sí? O sea que es muy importante que tengan súper en claro estos conceptos, ¿sí? Bueno, ya va 1 hora, así que lo voy a cortar acá y en otro videito, que si bien ya terminamos los ejercicios de la guía, les voy a mostrar unas funciones del R que pueden ser relevantes sobre distribuciones de probabilidad que estuvieron viendo en la unidad 2 y la unidad 3, ¿sí? Bueno, hasta el próximo video.